Estás sintonizando FM Ciudadela 88.7 y desde el corazón cultural de la ciudad de Montevideo le damos la bienvenida al programa de hoy, Radio Ateneo, con Mariano Enriquecén y con Esther, allá en la pecera, siempre apuntalándonos. Mi nombre es Daniel Kors y le damos comienzo así al programa de hoy viernes con la canción de fondo llamada Extraña, en la voz de Teresa Corondi, una canción dedicada, que siempre digo, a María Eugenia Vaz Ferreira. A continuación vemos la agenda cultural que refiere a toda la programación que todos pueden disfrutar en el Ateneo de Montevideo. Para comunicarse al Ateneo y poder participar de todas las actividades que vamos a mencionar, hay que llamar al 2900-0987 y allí van a poder encontrarse con el taller de reciclaje, las clases sobre historia reciente, sobre los cursos de guión de cine y formación audiovisual, el taller de arte plástico de los profesores Ángel Caballero y David Castellucci, el taller de teatro, las clases de historia del arte, taller de fotografía, cursos de gestión cultural, actividades culturales de las que quieran, con todas las agrupaciones que sesionan en el Ateneo, como Aude, Eratos, Aedi, Cesarinas, Gergu y varias más, La Copla. Así que, qué bien, todos aquellos que les interese todas esas actividades, llamen al 2900-0987 o acérquense directamente al Ateneo entre las 2:30 y las 7 de la tarde y los van a atender para informarles sobre esto. Vamos al segmento de arte de Diego Alexandre, que va a contarnos sobre Pedro Figari y su escuela de artes y oficios. Pedro Figari, artista plástico y abogado. Hablarte con Diego Alexandre. Hola, qué alegría de estar un nuevo viernes aquí en Radio Ateneo, en este segmento que hemos llamado Hablarte, donde cada viernes traemos la historia de algún artista de todo el mundo, pero que no nos olvidamos de nuestro querido Uruguay. Y el mes pasado se cumplían 150 años del natalicio de Torres García y cada programa hablamos de él y de su influencia. Pero también el viernes pasado no dejamos pasar la influencia que tuvo también Torres García, dadas las charlas que daban en el Ateneo, de un gran artista como lo fue Carmelo Arlequín, uno de los fundadores principales del movimiento Madí, dicho sea de paso, movimiento que sigue vigente hasta nuestros días. Pero hoy hablaremos sobre uno de los más destacados artistas y educadores uruguayos. Nos referimos a Pedro Figari. Nos enfocaremos en su vida, su obra y su contribución a la educación a través de la creación de la Escuela de Artes y Oficios en Montevideo. Pedro Figari nació el 29 de junio de 1861, decíamos, en Montevideo, y desde joven mostró un gran interés por el arte y la cultura, aunque inicialmente se dedicó a la abogacía. Estudió Derecho en la Universidad de la República y ejerció como abogado y político, llegando a ser diputado y director de la Escuela de Bellas Artes. A pesar de su carrera en el Derecho, nunca abandonó su pasión por el arte. Fue un pintor autodidacta que empezó a dedicarse plenamente a la pintura a los 60 años, tras retirarse del ejercicio de la abogacía. Figari es conocido por sus pinturas costumbristas que retratan la vida cotidiana del Uruguay rural y sus tradiciones, utilizando un estilo que combina el realismo con un sentido poético y nostálgico. En 1914, Figari fundó la Escuela de Artes y Oficios en Montevideo. Esta institución tenía como objetivo brindar una educación integral que combinara la formación técnica y artística. La escuela buscaba formar a los jóvenes en diversas artes y oficios, promoviendo tanto el desarrollo de habilidades prácticas como el fomento de la creatividad y el pensamiento crítico. Las escuelas de artes y oficios tuvo un impacto significativo en la educación y en la cultura uruguaya. Bajo la dirección de Figari se impulsó un enfoque educativo que valoraba el arte y la técnica por igual, considerando ambas como esenciales para el desarrollo integral de los individuos. La escuela ofrecía cursos en áreas como carpintería, herrería, cerámica
y otras artesanías, así como en dibujo, pintura y otras disciplinas artísticas. Pedro Figari falleció el 24 de julio de 1938, dejando un legado importante tanto en el ámbito artístico como en el educativo. Sus pinturas siguen siendo apreciadas por su representación de la vida y la cultura uruguaya, y su visión educativa sigue siendo un referente en la formación integral de los jóvenes. Pedro Figari fue un hombre polifacético cuyo trabajo dejó una marca en la historia del Uruguay. Su compromiso con el arte y la educación se reflejó en la creación de la Escuela de Artes y Oficios, una institución que buscó transformar la manera en que los jóvenes uruguayos se formaban, integrando la creatividad y la técnica en su educación. Pero la Escuela de Artes y Oficios de Pedro Figari fue creada antes que la Bauhaus. La Escuela de Figari se fundó en 1914, mientras que la Bauhaus se estableció en 1919 en Weimar, Alemania, y a continuación te voy a presentar algunas diferencias claves entre ambas instituciones. Pero, ¿cuál era el contexto de la Escuela de Artes y Oficios? Tenía como objetivo proporcionar una educación integral que combinara la formación técnica y artística, promoviendo tanto las habilidades manuales como la creatividad. Figari se centró en la valorización de la cultura y las tradiciones locales, fomentando así una educación que reflejara la identidad cultural uruguaya. Mientras que la Bauhaus, que decíamos había sido fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar, Alemania, tenía como objetivo unificar todas las artes bajo un mismo techo, combinando arte, artesanía y tecnología para crear una nueva estética funcionalista y moderna. El enfoque de la Bauhaus buscaba la integración del arte con la industria, promoviendo el diseño funcional y la producción en masa. Pero ¿cuáles eran las diferencias en filosofía y en el método? La Escuela de Artes y Oficios enfatizaba la importancia de la cultura local y las tradiciones artesanales. Figari creía que en una educación que fortaleciera la identidad cultural y fomentara la expresión artística individual. Su método de enseñanza se centraba en las habilidades prácticas y artísticas, incluyendo cursos de carpintería, herrería, cerámica, dibujo y pintura, entre otros. La escuela promovía una formación integral, equilibrando la técnica y la creatividad, mientras que en la Bauhaus se basaba en la idea de que el arte y la tecnología podían combinarse para mejorar la vida cotidiana. La Bauhaus abogaba por el diseño funcional y minimalista, con un fuerte énfasis en la producción industrial y la eliminación de ornamentos innecesarios. La Bauhaus adoptó un enfoque interdisciplinario donde los estudiantes aprendían a través de talleres prácticos combinados con estudios teóricos. Se promovía la colaboración entre distintas disciplinas artísticas y técnicas, incluyendo arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial y escenografía. Pero, ¿cuál fue el impacto y el legado en la Escuela de Artes y Oficios? Tuvo en sí un impacto significativo en la educación y la cultura uruguaya, promoviendo la valorización de las artes y oficios locales. Digamos que la escuela ayudó a formar a generaciones de artesanos y artistas, contribuyendo a la preservación y a la evolución de la identidad cultural uruguaya. El legado de Figari es recordado como un pionero en la educación artística en Uruguay, y su enfoque integrador sigue siendo una referencia en la formación artística y técnica, mientras que la Bauhaus influyó profundamente en el diseño y la arquitectura del siglo XX, promoviendo principios que todavía son fundamentales en el diseño moderno. La Bauhaus dejó una huella en la estética y la funcionalidad del diseño contemporáneo, y su legado es considerado una de las escuelas de diseño más influyentes de todos los tiempos. Sus principios de diseño funcional y su enfoque interdisciplinario continúan influyendo en la arquitectura, en el diseño gráfico y en el diseño industrial. Pero, en resumen, diríamos que mientras que la Escuela de Artes y Oficios de Pedro Figari se enfocaba en la educación integral con un fuerte componente cultural local, la Bauhaus se centraba en la integración del arte con la industria y la creación de un nuevo diseño funcionalista y moderno. Pero ambas instituciones jugaron roles cruciales en sus respectivos contextos, dejando legados en el mundo del arte y la educación. Digamos que en el vasto lienzo del tiempo, dos escuelas que surgieron como faros de luz en la oscuridad, guiando a generaciones con su visión y pasión. Entre ellas, la Escuela de Artes y Oficios Pedro Figari nació en tierras uruguayas, donde el arte florecía entre las manos de los artesanos, en cada trazo y en cada golpe de martillo, resonando con el eco de la cultura local. Figari, con su corazón lleno de sueños y su mente llena de ideas, sembró la semilla de una educación que honraba la tradición y abrazaba la creatividad. Pero a miles de kilómetros, en la vibrante Alemania, la Bauhaus emergía bajo la mirada visionaria de Walter Gropius,
uniendo arte, diseño y tecnología. La Bauhaus se erigió como un templo de modernismo donde la funcionalidad y la estética se entrelazaban en un baile armonioso. Sus muros acogieron a soñadores que imaginaron un mundo nuevo donde cada objeto cotidiano se convertía en una obra de arte y cada edificio contaba una historia de innovación. Ambas escuelas, aunque distantes en espacio y filosofía, compartieron una misión de transformar el mundo a través del arte y la educación. En los talleres de Montevideo y en los estudios de Weimar, los alumnos aprendieron a ver cómo con nuevos ojos y a crear con nuevas manos, a soñar con nuevos corazones. Así, la Escuela de Artes y Oficios y la Bauhaus siguen siendo una inspiración, recordándonos que en cada pincelada y en cada diseño reside la posibilidad de un mundo más bello, más justo, más humano. Dos caminos, un mismo destino, la eterna búsqueda de la belleza y la verdad a través del arte. Y así llegamos al final de un nuevo programa, agradeciendo la idea de hacer este programa al queridísimo Washington Febles, amigazo, que compartimos muchas charlas de arte y muchas cenas, y entre ellas aparecía la Escuela de Artes y Oficios de Pedro Figari, y hablando con él hace poco me dice, ¿te acordás que hablábamos? Y bueno, me pareció que era muy importante traerlo a nuestro programa, a Velarte, por la significancia que tuvo Pedro Figari, y haciendo una comparación con la Bauhaus, con todo lo que significó el modelo de la Bauhaus en el mundo, pero que nosotros supimos tener una escuela que, a pesar de que había algunas diferencias, tenían cosas en común. Recuerden seguirnos por nuestro canal de YouTube, Diego Alexandre Así Hablarte, donde ahí subo los videos de estos programas y otro tipo de contenido, y además del canal de YouTube de Radio Ateneo, que los programas, luego de ser emitidos los viernes, los subimos para que puedan volver a escucharlos, o si no lo hicieron, tengan la oportunidad de hacerlo. Nos encontramos el próximo viernes acá en Radio Ateneo, en FM Ciudadela. Hablarte con Diego Alexandre. 88.7 transmite FM Ciudadela. Arde la ciudad. Y así pasó Diego Alexandre, que dijo algo que nunca hemos mencionado en el programa de hoy. Él dice que obviamente sube los videos a YouTube, porque en este momento el programa que está saliendo acá está siendo escuchado en España, en Alfas del Pi, en la provincia de Alicante, donde hay muchos uruguayos, argentinos, sí. y allá hace meses que nos están escuchando a las 11 de la noche. Este puntual, programa sí. Sale en España, increíblemente, sí, ¿no? Sí, lo que es la tecnología. Sí, y en Mallorca también, que tengo una amiga, y la familia de mi amiga también. Sí, conectados a través de YouTube, lo bueno de la tecnología. Sí. Así que bueno, cariños a todos allá en España. Y después, bueno, cuando se comparte. La tierra madre para algunos. Sí. Bien, vamos a charlar un poco mientras esperamos al invitado de hoy. Estoy con una escritora como es Mariana Noel, y me nace preguntarle a ella y a Esther, que también puede opinar, como siempre lo hace, y a quien nos escuche, ¿no? Ustedes saben que hay muchos escritores que tienen, yo no sé si la palabra es miedo, pero le genera cierta incomodidad leer más de lo que han leído. Como que han llegado a un tope y dicen, bueno, como ya estoy publicando, escribiendo mis propios libros, mis propias creaciones, dejo de leer para no contaminarme. Ojo, pasa en la música también, ¿eh? Hay gente que es así. Entonces, bueno, la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿un escritor puede dejar de leer? Como poder no debería de dejar de leer, porque yo creo que es parte del trabajo del escritor. Exacto. El leer. Pues, si bien también es un poco cierto que podés contaminarte y al momento de escribir, no que copias tal vez a otro escritor que estás leyendo mucho, pero te sirve
para inspiración, para ver otras técnicas, para ver también lo que se está escribiendo, porque tal vez entre un libro y otro pasa un tiempito extenso y las tendencias cambian, entonces Exacto, también te sirve sí. para ver, bueno, de qué se está escribiendo, qué está leyendo la gente. No se debería de dejar de leer, pero también es cierto que muchas veces hay como un bloqueo de lector, lo que se dice, que decís, uy, ¿ahora qué es lo que voy a leer? Ya leí tanto de esto, tanto de lo otro, y capaz que alguna tercera cosa no te gusta mucho y preferís no hacerlo, pero no se debería dejar de leer ni el escritor ni nadie. Sí. Esther, ¿qué te parece a ti? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque nunca sabemos dónde nos pueden escuchar. No, ¿te acordás que estuvimos hablando de eso un poco la otra vez? Sí. Y yo creo que la gente tiene que leer todo el tiempo. No importa, porque digo, la inspiración es de uno y por más que sea algo parecido, está todo inventado ya. Ese es el punto. Entonces, muy bien. es copia. No es copia, es inspiración. Y esa inspiración, o sea, con un pedacito de algo te podés inspirar para poder crear algo más maravilloso, ¿no? Y era lo que decíamos la otra vez, o sea, la música, los acordes, o sea, está todo inventado ya, no podés, o sea, más allá de que sí, hay copias y hay plagios, obviamente, pero no significa que todo vaya a ser copia, porque con algo que lees, o sea, te puede inspirar para otra cosa totalmente diferente también, ¿no? Es tal cual lo que tú decís, porque vamos a algo que todos conocemos. Historias de amor, como la de Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare, claro. Hay todos los días. Claro, todos los días. Claro. Pero son todas diferentes. El básico de la novela romántica es el mismo, casi lo básico. Ahí está un poco la creatividad del escritor en decir, bueno, agarro este tema que ya se escribió ¿Con un qué puedo montón atrapar? y decir, voy por este lado, voy por el otro. ¿Con qué puedo atrapar? Perdón. Claro. Claro, en la creación lo que un escritor tiene que imaginar es eso, ¿no? Hay que Ojo, basarse... yo no soy escritora, claro. Lejos de ser escritora. Bueno, pero Esther siempre tiene... Estás a tiempo, si querés. Siempre Sí, estás a sí, tiempo. siempre está a tiempo, pero no, Esther tiene una mente privilegiada también. La conozco hace muchos años, siempre muy atinada a todo. El escritor tiene que imaginarse lo siguiente, es como si el mundo creativo fuera una pirámide invertida. Entonces uno tiene que ubicarse en los grandes temas, Sí, como claro. en franjas. Entonces, bueno, amor, guerra, o sea, son todas cosas comunes a los Sí. seres humanos. Y que siempre se repiten. En Siempre todos se los libros repiten. siempre se van a repetir. Entonces vos pones amor, entonces una franja grande en esa pirámide. Y los subtemas que hay dentro de esas relaciones hasta llegar a la cúspide. En la cúspide, ahí es donde tiene que estar la originalidad. Claro. Es ahí donde vamos a decir, bueno, esta es mi parte en algo que es común. Un ejemplo que todos conocemos también, el libro de la Guerra de los Mundos, ¿no? de H.G. Wells, que bueno, que fue llevado al cine en distintas versiones. Historias de extraterrestres invadiendo la Tierra hay millones. En esa historia de H.G. Wells, la diferencia estuvo en el final. Porque entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cómo se van a exterminar? Porque nada los mata. Bueno, las bacterias fueron las que terminaron matando a los invasores, a los extraterrestres. Esas que a nosotros no nos hacen nada, pero a ellos sí. A esos organismos los afectó y ahí se exterminaron, se murieron, ¿no? Ahí estuvo la diferencia. Porque si H.G. Wells hubiera imaginado, bueno, que el ejército los combatía, organizaba y la gente se armaban y los combatía en una guerra feroz y los terminaban matando, bueno, eso era lo clásico, lo que cualquiera se puede imaginar, un enfrentamiento de los terrícolas contra extraterrestres, pero acá no, fueron las bacterias, ¿no? la que lo mataron. Y esa es la originalidad. Y por ese lado hay que ir. Podemos escribir muchas historias de extraterrestres buscando un camino distinto, diferente, sí, claro. ¿no? Que eso no es imposible, hay es cuestión de pensarlo también, Bueno, de justamente buscarlo. eso es lo que marca el arte. Eso es lo que te vuelve artista. Porque escribir historias de extraterrestres o de amor o de guerras o de qué sé yo, un poco de entrenamiento lo puede escribir cualquiera y pasa como una más. Pero buscarle el punto, la frutilla en la torta, eso es lo que marca la diferencia, Exacto. ¿no? Canciones de rock, de cumbia, de reggaetón, hay 10.000, pero siempre hay una que dice,
Está distinta. Esto es Sí. distinto, ¿no? Y eso es lo que marca, eso es lo que te diferencia de ser un artista a ser uno más. Uno más. Entonces no hay que tener miedo a leer. No. Leer es avanzar y conocer todas las perspectivas por donde han ido otros y es lo que te va a inspirar. Sí, exacto. No copiar. No, copiar, no, inspirar. Sí, ver por dónde va un género, sí. O sea, no hay que limitarse. No, para nada. Siempre Y hay que leer de todo. De todo. Algunas de todo. veces cuesta, porque te gusta mucho un tipo de libros, pero hay que animarse y decir, bueno, voy a ir por este que no me gusta mucho. Y hay que leer de todo, diarios, revistas, libros, todo. Lo importante es leer. Sí, y en todos los géneros, porque estaba Claro. pensando en la película de terror, El Exorcista. Creo que sigue siendo como algo distinto a todo. Uh-huh. Hasta ese momento nunca se había visto nada igual. Y al día de hoy, bueno, se han hecho muchas repeticiones, adaptaciones, pero El Exorcista vos la ves y te sigue dando te generando el mismo suspenso, el mismo miedo, el mismo terror, más allá de los efectos, ¿no? Porque realmente era original ver eso, ¿no? Y bueno, y eso marcó y no, creo que no ha sido fácil superarlo. No, por algo es un clásico, ¿no? Sí. No, y porque aparte también a veces son inspiradas en la vida real. Entonces, escribir ese guión inspirado en una vida real, también tenés que encontrarle el punto, ¿no? Sí. El escritor tiene que encontrar el punto ahí, en lo que querés mostrar realmente, claro, que sea real y que sea fantasía. Exacto. ¿No? Es ahí está el punto también, cuando son basadas en hechos reales, las películas, las series, lo que sea, porque hay que escribir ese guión. Y hablar. Pero también está bueno, de repente, eso que es muy original, poder tomar un camino alterno y hasta contar la historia por parte que no se sabe de la persona que estaba poseída, por ejemplo. ¿No? Mostrar todo el mundo interior de lo que sentía. El autor puede explayarse en otra dirección desde la propia persona que incorporaba a esa entidad, ¿no? Y no tan los efectos que hacía hacia los demás. O sea, hay formas de buscar la mirada a distintas cosas. Muchas veces lo vemos en esas secuelas que hay de películas, ¿no? Es como contar la historia de Caperucita Roja, poniendo de protagonista en el horror al lobo, ¿no? Claro. Porque podemos contar que el lobo de repente se vio amenazado por Caperucita, que le quiso pegar con un palo, el tipo se asustó. Pero ¿qué pasó? Claro. Bueno, claro. Disney, creo que un poco lo hablábamos con Miguel Graña, no sé si fue la semana pasada o la anterior, ya me perdí, que Disney ha tomado los personajes malos y los ha hecho protagonistas para ver otra Maléfica, que es la mala de La Bella Durmiente, una gran protagonista ahora, que han buscado, bueno, a ver cómo podemos esto que ya tenemos, darle la otra mirada, ¿no? Pues algo le pasó a ese personaje que, bueno, que reaccionó de esas maneras, ¿no? Claro, porque hay cosas que uno puede volver a escribir. Distintas miradas. Por supuesto. Maléfica, Blancanieves. No, Maléfica, La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Sí. En La Bella Durmiente, ¿qué pasa? ¿No es la de Espejito, Espejito? No, esa es Blancanieves. Esa es Blancanieves, bueno, me perdí. Esa es Blancanieves. Bueno, pero ahí, por ejemplo, nosotros vemos a la madrastra como realmente, la mala, como la mala. Sí. Pero ¿qué pasa si la joven lo que está padeciendo es esa lejanía sobre un proceso de la adolescencia y la ve como mala cuando de repente la señora quería encauzarla? Claro. Por supuesto, sí. Eso es los que no juntándolo ahora con todo esto que hablábamos de la creatividad, ¿no? Disney, que ahora viene bastante cascoteado, como ha sabido en algunas oportunidades, bueno, darle un giro un poco original, ¿no? De presentarnos otros personajes que estaban muy marcados con las malas, bueno, pero no es tan así, siempre hay unos grises, ¿no? Con Maléfica, con, creo, Cruella de Vil también. Como el monstruo el monstruo de no me sale, sí, el monstruo, Monster.
es sí, bueno cierto, el de claro. los sueños, porque Sí, él es claro, bueno. claro. Lo que pasa es que, claro, abren las puertas, te abren las puertas que no sabes a dónde Claro. vas. Pero él es bueno. Sí, ¿no? claro. Entonces el malo o no es tan malo. Es siempre digo, todo depende con el cristal que se mire, ¿no? Exacto. Es así. Entonces, por eso digo, no hay que limitarse No, para nada. y siempre explorar en el mundo creativo. Y es lo que diferencia al artista de cualquier otro, sí, otra de persona cualquier. que lo intente. ¿Vamos al corte? Cuando te decían loca, era coraje lo que guardabas. Vuela, vuela. Algún día tendrá que cambiar, algún día tendrá que cambiar. Volvimos a esta pequeña pausa y entramos en Diálogos de Café, donde recibimos al invitado de hoy, el ingeniero Alejandro Stepanisic, presidente de ANCAP. Alejandro, bienvenido por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar aquí esta tarde con ustedes. Alejandro, corregime, pero cerca de 33 años más o menos en ANCAP. Sí, exacto. En febrero cumplí 33 años en ANCAP. Toda una vida. No Sí. es común, no es común. Bueno, no sé si no es tan común. Digo, hay mucha gente en la empresa que tiene tantos años. Hay mucha gente en otras empresas también que pasan una vida. Quizás son trabajos o son formas de relacionarse con una empresa que no son comunes en el mundo moderno. Sí, exacto. Eso sí. Pero sí en Uruguay. Trabajar en ANCAP es apasionante, a pesar de las cosas que se puedan ver desde afuera. Es un lugar sumamente interesante en lo profesional, en lo personal, en lo humano, ¿sí? La resiliencia que tienen las organizaciones a veces también enseña mucho. Y más que nada para un ingeniero como yo, para una persona ya formada más en negocios, más allá de la ingeniería, estar en una empresa y una corporación tan grande, con tantos negocios y con tantos desafíos, con tanta inserción internacional que tan poco se conoce en Uruguay de ANCAP, es realmente muy motivante. Bueno, además has pasado por todo, ¿no? Desde gerente de control de gestión, desarrollo de negocios, coordinación de negocios, asesor de gerencia. Por todo ANCAP. Y cantidad de responsabilidades. Empecé como ayudante de ingeniero cuando estaba cursando cuarto año de facultad. O sea, ya seguramente tenía 3 años y medio, 4 de cursada de facultad, y lo primero que me encontré es con una refinería, y cuando me dijeron que tenía que ir a relevar una válvula globo, no tenía ni idea de lo que me estaban diciendo. Yo decía que estuve haciendo 4 años en la facultad. Y ahí me di cuenta, me empecé a dar cuenta de lo que es la diferencia entre la ciencia y la tecnología. Y recordás, me imagino, recordás el primer día y cómo lo ves ahora en CAP, porque 33 años es una vida casi. Me imagino que ves los cambios, tendrás nostalgia de algo. ¿Tenés nostalgia de esas primeras etapas, capaz? Mira, sí, cuando uno está en áreas técnicas, como me tocó a mí, ahora te cuento el primer día también. Cuando uno está en áreas técnicas, se encuentra con desafíos técnicos. Y los desafíos técnicos pueden ser repetitivos o pueden ser nuevos, pero son desafíos son problemas que tienen solución. El problema es cuando uno va evolucionando en la carrera directiva o cuando uno va ocupando otras posiciones, ya los problemas empiezan a involucrar a las personas, sus emociones,
y sus intenciones. Claro. Y ahí se empiezan a mezclar las cosas, ¿no? Y entonces hay intenciones que son legítimas, hay intenciones que son forzadas, hay motivos que son puros y hay motivos que no son puros. Y entonces ahí es donde se complica. Y sí, claro que recuerdo mi primer día en ANCAP. Imagínense que yo tenía que entrar a las 7 de la mañana en la refinería. Yo vivía en el centro, vivía en San José, ahora Manuel Flores Mora, entre Barrio Zamorino y Martínez Trueba. Y tenía que venir caminando hasta Rondó y Paysandú para tomarme el 126 al cerro. Sí. Y bueno, había tratado de ver los horarios. La cuestión es que tenía que estar a las 5 y 10 de la mañana en la parada del ómnibus. Para llegar a las 7 de la mañana, pichoncito, re asustado, llego a la refinería. Y claro, imagínate un mundo, entro ahí, digo, soy nuevo, me dijeron que venía acá. ¿Qué? ¿Cómo? No estamos avisados. Entonces ahí empezó el periclo. Llévenlo con fulano, llévenlo con... Me recibió una persona que hace pocas semanas, un ex dirigente sindical a que yo apreciaba mucho, un psicólogo que estaba en gestión humana, que fue el que me hizo la inducción. Luis, querido Luis. Hace poco se jubiló y me regaló un libro cuando se fue. Y fue muy gracioso porque me hizo una inducción y después me llevó a la gerencia donde supuestamente yo tenía que ir a trabajar. Y la gente no estaba avisado. Entonces la gente llamó a sus jefes y yo escuchaba atrás de la puerta, nos mandaron a este ingenierito, no nos avisaron, ingenierito, porque no estaba ni recibido yo, ¿no? Y nos mandaron a este ingenierito y no nos avisaron. ¿Y dónde lo mandamos? Lo mandamos acá, lo mandamos allá y al final me mandaron a un área. Y cuando voy, que era el área de estudios, de ingeniería, de proyectos menores de ingeniería, mis compañeros me recibieron y me pusieron a leer los libros de la refinería. Era chino básico. Alejandro, el Uruguay avanza hacia otras políticas de energías renovables, ¿no? Que vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero mientras todo eso se está proyectando, ¿el Uruguay cuenta con el personal capacitado, con técnicos? ¿Hay gente ahora para ese momento o hay que esperar a que llegue ese momento para empezar a capacitar gente? Mira, te voy a dar una respuesta genérica, y es que nadie en el mundo está preparado para los trabajos del futuro. Lo que se sabe, un estudio que se hizo hace unos pocos años a través del IEM, se hizo un relevamiento, se hizo un estudio. Básicamente el 60% de los puestos de trabajo tal como los conocemos hoy, en 10 años ya no van a existir. Sí. El tema es que no sabemos cuáles son las competencias del futuro. Podemos ir viendo hacia dónde. Pero la respuesta a tu pregunta es sí, existen las capacidades, existen las competencias técnicas y los profesionales. Quizá no en la abundancia que se van a requerir, quizá no en la accesibilidad o la disponibilidad de la oferta laboral. Pero potencial y competencias hay. Se necesita mucho más. Todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en Uruguay está muy por debajo de lo que se requeriría. Y todo lo que es ingeniería, todo lo que es diseño de sistemas, todo lo que es programación, todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es computación cuántica, que son los grandes desafíos que se ven en el futuro como nombres conocidos. Ahora el contenido es mucho más desconocido que el nombre. O sea, se viene un título, pero el contenido de esa película no lo sabemos. En eso sí estamos carentes en Uruguay y Latinoamérica. Esta planta que se proyecta para Paysandú, que va a dar trabajo, hablan de 3.000 personas, ¿no? En la época de la construcción, sí. En la época de la construcción. Claro. Sí. O sea, después bajará algunos cientos de empleos directos y quizá algunos miles de indirectos relacionados. Pero directamente en la construcción sí se piensa tener un pico de 2.600, 3.000 personas. ¿Y solo está pensado para Paysandú o ese es el inicio y después habrán otras plantas en otras partes, otros departamentos? Mirá, sin ir muy lejos, esa es la iniciativa que está más adelante. Hay otra iniciativa en el departamento de Tacuarembó que tiene una finalidad similar, es para producir metanol sintético. Nosotros con la empresa Enertrac, que es la empresa alemana que está llevando adelante el proyecto de Tacuarembó, ya hemos firmado un acuerdo para iniciar la factibilidad de una planta como la de Paysandú en Bella Unión, utilizando
el CO2 de origen biogénico que se quema que se genera en las calderas de bagazo, y de residuos forestales en Bella Unión. Y hay un cuarto proyecto de la empresa Alfanar que está trabajando en un proyecto de fertilizantes en el este del país. O sea que en cartera hay 4 proyectos, uno está más adelantado, otro, el proyecto de Enertrag en Tacuarembó, tiene difusión internacional, tiene fondos europeos para la realización. Estamos impulsando este segundo proyecto en Bella Unión. La idea de ANCAP, el rol de ANCAP como agente promotor de estas iniciativas del Estado, es generar las condiciones para atraer a privados, para que los privados hagan desarrollo, pero nuestro interés también es en que los proyectos se sinergicen. Estamos buscando que nosotros juguemos como pivote entre varios proyectos para tratar de alguna manera, coordinar los activos que tiene el país, coordinar las posibilidades que tiene el país, para que no se repitan necesariamente inversiones, o para que esas inversiones se optimicen entre sí de forma tal de que hagan más atractivos los proyectos. Nuestro rol es un rol de agente promotor. Eventualmente podemos participar con participación societaria en algunos proyectos, pero eso se va a decidir más adelante. Un gran plan, se podría decir, ¿no? Un gran plan de futuro. Sí. Vos sabés que toda esta atención energética en ANCAP, Daniel, empieza a surgir medio como de casualidad. En el 2020, ANCAP tenía un proyecto que la administración anterior había impulsado para construir por parte de ANCAP una planta para hidrógeno verde. Y esa planta iba a alimentar una flota de camiones. Ese proyecto original, que era un proyecto de investigación y desarrollo en realidad, era un proyecto de investigación y desarrollo demasiado costoso para ANCAP. Era un proyecto que iba a rondar una inversión de 20 o 30 millones de dólares para hacer un piloto para alimentar de hidrógeno unos 20 camiones que se pretendían fueran donados por alguien. O sea, se empezaba un poquito mal el proyecto. Nosotros lo suspendimos ese proyecto, y la gente que estaba trabajando en ese proyecto, 2 ingenieros adorados y tipos sensacionales en lo humano y en lo profesional, les dije, muchachos, esto proyecto de inversión no va a haber. O sea, si hay un proyecto de inversión acá, tiene que tener una rentabilidad. Así que sigamos con esta teoría, pero desde un punto de vista de investigación y desarrollo. Tenemos que seguir adelante. En paralelo, nadie estaba interesado en las cuencas de petróleo y gas en el mar. Y ANCAP tiene un equipo realmente de primerísima línea. Chicos, todos menores de 45 años, 40, 45 años, formados en el exterior, en los mejores centros de formación de ingenieros de petróleo y economía del petróleo, y estaban prácticamente sin trabajo. Entonces los puse a trabajar en la posibilidad de generar granjas eólicas en el mar para producir hidrógeno verde. Con mucha confianza y con mucho cariño me tiraron de loco hasta delirante, y 3 meses después dijeron, tenemos las mismas condiciones o mejores condiciones que la del Mar del Norte. Claro, porque existe. Sí, pero en el 2020 no se sabía. Claro. Había que verificar esas hipótesis. Y había que verificar que Uruguay tenía las condiciones. Y sí, tenemos la batimetría, tenemos las corrientes marinas, tenemos el suelo, tenemos los vientos, agua y sol. Sí. Y entonces ahí empezó todo esto de, bueno, vamos a refundar ANCAP en el sentido de que la misión de ANCAP siga siendo ser un proveedor energético, pero ya con una visión de 20, 30 años vista de que no solamente vamos a ofrecer energéticos fósiles. Y vos sabés que cuando se empieza a plantear eso, en el año 2021 se cumplían los 90 años de ANCAP. Y entonces con el equipo de comunicación institucional de ANCAP empezamos a hacer una línea de tiempo de la historia de ANCAP, ¿no? Cuando uno llega a esas edades, sí. Se evoca un poco la historia, ¿no? Y era muy gracioso porque yo miraba en la historia de ANCAP los hitos de transformación que eran equivalentes a lo que estamos sufriendo ahora. Porque ahora hablamos, wow, petróleo, se acaba el petróleo y vienen las renovables, y nunca es blanco y negro en la vida real, nunca es apagás una cosa y prendes otra. Son transiciones, son complementariedades, son aditivas las nuevas soluciones. Entonces yo decía, en la década del 40, más o menos, cuando se introduce el supergas, porque hoy la garrafa de supergas está prácticamente en el 75% de los hogares del país, de todos los quintiles de ingresos. La garrafa de supergas sustituyó las damajuanas de querosén.
Yo llegué a ver en la casa de mis abuelos las damajuanas de Genersen, y cuando iban al chip de Chucarro a rellenar, con el carrito a rellenar las damajuanas, y el olor y el enchastre y la grasa y todo lo que había. Me imagino lo que habrá sido la revolución de introducir la garrafa de supergas en los hogares uruguayos. Bueno, esas cosas ya se dieron y son normales en este tipo de empresas. Y ahí es cuando ANCAP agarra con una gran motivación. Toda la gente en ANCAP está muy convencida. Nosotros vamos a seguir ofreciendo nuestros productos derivados del petróleo de la mejor manera y de la forma más eficiente posible, de la más barata posible, de la mejor calidad, pero vamos a seguir agregando otros productos a la canasta. Hablando, recién decías petróleo, antes de la entrevista estaba viendo las noticias y todo. Hace un par de meses hubo 2 pérdidas en el oleoducto que va de José Ignacio a la refinería de La Teja. Sí. Este oleoducto tiene más de 40 o más 46 años. 46 años, perfecto. ¿Cree que una solución sea construir otro o puede haber otra? No. El oleoducto tiene en los lugares, las pinchaduras fueron en lugares... Por la interbalnearia. La interbalnearia de Costa Azul, Sí. la pinchadura tiene 2 milímetros de diámetro. 2 milímetros. Y la de enfrente a la refinería, algo similar. Son lugares muy, muy focalizados. 10 centímetros por un lado, 10 centímetros para el otro, el espesor del caño es el espesor de fábrica. Es el mismo espesor que tenía ese caño cuando salió de la fábrica. O sea, el caño está con una integridad mecánica altísima. El oleoducto en 46 años tiene más de 200 parches. Se ha inspeccionado, se inspecciona frecuentemente, ahora toca la próxima inspección, la adelantamos por estos eventos. Se pasa como si fuera una bala por adentro del diámetro del caño, diámetro interior del caño, se pasa por todo el recorrido y va registrando centímetro por centímetro todos los espesores del caño. Entonces se identifican lugares donde hay una debilidad en la pared del caño y ahí se interviene y se pone un sobresano, se pone un parche por arriba antes que se pinche. Pinchaduras del caño creo que hay 4 en toda la vida. 4 en toda la vida. O sea, es un hecho que puede ocurrir, que puede volver a ocurrir, que lo tenemos todo lo controlado que se puede tener controlado, pero no hay necesidad de un caño nuevo. ¿Sí? Es un tema normal. Son caños que duran varias decenas de años. Cuando hablamos recién sobre la nueva matriz, ¿no? Sobre el hidrógeno verde o estas granjas eólicas, se piensa, ¿cuál es el plan? ¿Se piensa primero en exportar esa energía o en consumo interno o en todo a la vez? Sin duda, no. Sin duda hay algunas realidades que rompen los ojos y que hay que ser muy objetivo. Entre los países del mundo, Uruguay es segundo de pocos, o casi segundo de nadie, en lo que es generación eléctrica. La generación eléctrica es algo así como 1/5 de la energía final que se consume en el mundo. La energía eléctrica es una forma de energía. Hay muchas formas de energía. En el mundo, más o menos la mitad de la energía eléctrica que se genera en el mundo, que es 1/5 del total de la energía, la mitad es generada con fuentes fósiles. En Uruguay, primero o segundo país del mundo, 98-99% de la generación eléctrica es renovable. En gran medida por las represas, luego por la biomasa, el sol y el viento. Entonces, la energía eléctrica en Uruguay es renovable. El impulso por la electrificación es un impulso legítimo, sano, deseable, buscado, pero la electrificación no soluciona todos los consumos de energía. Imagínense un camión de madera, llevando de Tacuarembó al puerto de Montevideo, madera, imagínense la carga, que fuera eléctrico. El peso de las baterías para ese camión es casi equivalente a toda la carga que puede llevar. Por lo tanto, es inviable. Entonces, hay muchas formas, muchos destinos finales de energía que no son electrificables. En el mundo hay 5.000 plantas de cemento de Portland y de cemento, de acero y de aluminio, que son altísimos consumidores de energía. Esas plantas no son electrificables.
Hace poco se lanzó el barco que va a unir Buenos Aires con Colonia, un barco eléctrico. Sí. Un barco sumamente moderno, un barco enorme. Ese barco, para cargar, necesita toda la potencia de la ciudad de Colonia. Entonces, la electrificación de ciertos consumos, además de ser de relativa conveniencia ecológica y de relativa conveniencia costo-calidad, también genera una demanda adicional de electricidad. En Uruguay, el potencial de incrementar la potencia eléctrica, de aumentar la generación eléctrica con fuentes renovables, es muy grande y eso no es un problema. Pero si vamos a Europa, 17 de cada 100 Teslas que funcionan en Europa funcionan a carbón. Porque 17% de la generación eléctrica en Europa es carbón. Entonces tú agregas un auto más, y salvo que agregues más granjas eólicas o más granjas solares en Europa, vas a seguir aumentando el consumo de carbón. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos años. El consumo de carbón ha crecido. El consumo de gas natural ha crecido. Entonces, en el fondo, la transición energética involucra un trilema ético. Hay 3 patas que se tienen que cumplir cuando uno habla de energía. Porque la energía tiene que existir, tiene que haber suministro de energía, tiene que haber seguridad en el suministro de energía. Esa energía tiene que ser asequible para todos. Tiene que ser barata, disponible, oferta cercana para todos. Y además sustentable. También. Esas 3 condiciones se tienen que dar juntas. Y si no, vamos al caso de Europa. Toda la vida, los últimos 10 años en Europa, la discusión ambiental frente a la discusión económica. Entonces, claro, países de alto poder adquisitivo pueden darse ese lujo. Pagamos más para que sea más sustentable, pero se olvidaron de la pata de la seguridad. Cuando estalló la guerra en Ucrania y se cortó el gas de Rusia, se quedaron sin energía. ¿Qué ocurrió en Europa? De golpe se tiraron a usar más carbón. Entonces, ese trilema es un trilema que hay que tener siempre en mente cuando hablamos de la energía y la energía del futuro. Por eso en ANCAP, desde el 2021, nosotros hablamos continuamente de la transición responsable. Porque nosotros tenemos que velar porque siga habiendo energía en Uruguay, especialmente el 40% de la energía que tiene Uruguay, que es de origen fósil, derivados del petróleo y gas natural. Ese 40% lo tenemos que seguir ofreciendo, pero además tenemos que forzarnos a que la energía sea accesible para todos, sea lo más barata posible y que sea sustentable. Entonces, yendo a tu pregunta, Uruguay es de los países más verdes del mundo. Recién decía, matriz primaria de energía, fuentes primarias de energía, Uruguay tiene 40% de energía de origen fósil. Argentina, 86%. Brasil, 60%. Noruega, paradigma de país verde y ambiental, 50% de energía que consume Noruega es de origen fósil. Y Noruega es el primer productor de gas y petróleo para Europa. Entonces, tenemos que volver para atrás y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de temas éticos, yo recién decía, en Europa 17 de cada 100 Teslas andan a carbón, ¿no? Pero en el mundo hay 1.000 millones de personas que no acceden a formas modernas de energía. 1.000 millones de pobres energéticos, en la hambruna energética. Están fuera del segmento energético. Si la energía se hace más sofisticada y más cara, vamos a aumentar la cantidad de pobres en el mundo. Entonces, cuando hablamos de transición energética en Uruguay, hablamos desde el lugar cómodo porque tenemos muchas fuentes renovables y la verdad que tenemos una industrialización tan pobre que la intensidad energética también en Uruguay no es tan grande. En Europa lo hablan los países ricos. Se pueden dar ciertos lujos, pero no tienen la materia prima para generar esa energía renovable. Si no, no estarían usando carbón. Pero en África, la transición energética es de no tener energía a tener energía. En Chile, la transición energética es dejar de quemar leña. Es el gran problema que tiene la sociedad chilena. Se quema muchísima leña.
Entonces, cada lugar del mundo, cada país tiene una transición energética distinta. Alejandro, hay, no sé, la empresa que ganó la licitación acá es Hive Global. HIF Global, sí. HIF Global. ¿Es la misma que también está desarrollando esto en Chile, en Colombia, en Brasil, Argentina? Está en Chile, Matagorda, Texas y Tasmania en Australia. Esos son los 4 proyectos que tienen. El de Uruguay entró último y se transformó en el proyecto estrella para ellos. Es el proyecto más concretable en el corto plazo. Ajá. O sea que, está todo como un estado medio experimental todavía. A ver, ¿o no? Pasamos de lo experimental ya a la escala industrial. Este proyecto va a ser un proyecto rupturista, pero es un proyecto de escala industrial, con producción a nivel de escala industrial, pero sí, no hay muchos proyectos de gasolina sintética en el mundo. También debo reconocer que es un proyecto que atiende un nicho de mercado, ¿no? La gasolina que se va a producir es una gasolina que perfectamente puede ir en cualquiera de nuestros autos. O sea, es la misma gasolina. Yo siempre digo que la química es muy inclusiva. No pregunta de dónde vienen las moléculas o los átomos. Alcanza con que tenga carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. La química se encarga de rearreglar las moléculas y hace las cadenas que vos quieras. Y la cadena de gasolina sintética es una cadena idéntica a la de gasolina fósil. Entonces va a usar los mismos autos. Eso quiere decir que prohibir los autos de combustión interna ya es absurdo. Si tenés combustibles neutros para motores de combustión interna, no es necesario prohibirlos. Pero es una gasolina que va a ser veces más cara que la tradicional. De nuevo, no es para todos. Pero si alguno lo quiere pagar, nosotros no vamos a hacer la inversión, lo va a hacer un privado, es su riesgo. Y si alguien lo quiere pagar y tiene un contrato de compra-venta de ese producto, no le vamos a decir que no. Uh-huh. Interesante, ¿no? ¿Cómo se va a ver afectado el parque automotriz también? A ver, yo creo que en el muy largo plazo, la mayoría de los autos urbanos van a ser autos eléctricos. Posiblemente la mayoría sean a batería. Va a haber muchísimos autos híbridos y se va a introducir combustibles sintéticos. Entonces, en el largo plazo va a haber una mezcla de autos de combustión interna, autos híbridos, autos de combustión interna utilizando combustibles sintéticos o combustibles renovables, autos híbridos con motores eléctricos. Y lo que sí está claro es que la carga pesada no va a ser eléctrica. No va a ser eléctrica con batería, puede ser con hidrógeno, que es una celda de combustible que genera electricidad en el propio vehículo. El almacenaje de energía no se da en una batería, sino que se da en un recipiente lleno de hidrógeno a presión. Es el hidrógeno el que mantiene la energía, y por un proceso de combinación con el oxígeno se genera una corriente eléctrica y el producto de emanación es vapor de agua. También va a haber vehículos a metanol sintético, hidrógeno verde con CO2 de origen biogénico, un combustible 100% renovable. El metanol es casi una gasolina. Así que eso es un poco lo que se va a ver en el futuro, y ahí en todos esos proyectos es donde está ANCAP, ¿no? Sí, sí. ¿Qué prevén del costo de petróleo para los próximos meses? Porque eso depende. Pregúntame la quiniela de mañana. Bueno, también. Mira, creo que es más fácil invocar la quiniela de mañana. No, a ver, el petróleo, el cambio del modelo de fijación de precios en Uruguay tiene una bondad que es innegable y que ya quedó demostrada, y es que los precios en Uruguay están muy cerquita de lo que son las variaciones internacionales, y las variaciones internacionales se reflejan enseguida en el precio de Uruguay. ¿Y por qué digo esto es importante? Porque no hay ni captura de renta monopólica ni un déficit para ANCAP. Si tú fijas el precio el 1 de enero y lo vas a volver a fijar el 1 de enero siguiente, son 365 días de variaciones aleatorias. Alguien gana y alguien pierde, siempre. Entonces, en los próximos meses, y lo que va a ocurrir es que los precios en Uruguay van a seguir ajustándose según los precios internacionales, y ANCAP actuando como amortiguador. Si hubiera una suba muy grande de precios, bueno, veremos si las finanzas de ANCAP pueden bancar esas subas. Nosotros tuvimos un paro de mantenimiento de la refinería que nos dejó la refinería 8 meses fuera de servicio, ¿no? Y aplica aquello de
barco parado no no cobra flete, ¿no? Que no cobra flete. Y bueno, eso es lo que nos pasó. Tenemos toda la estructura industrial y la industrial no produjo. Así que en los próximos meses ANCAP tampoco está demasiado holgada desde el punto de vista económico y financiero como para sostener. Pero esperamos cierta tranquilidad. Lo que está viendo en estos últimos 2 o 3 meses es que el petróleo está entre 75 y 85 dólares, que es un rango razonable que los analistas decían para este año. Ya estamos casi al cierre, pero te hago las últimas preguntas. ¿Te atrae una parte de tu actividad en lo político desde el Parlamento o preferís estar frente a ANCAP o como ahora que estás en algo fuera de lo común, ocupándote de 2 carteras, ¿no? No, yo soy una persona formada en la dirección ejecutiva. Soy un profesional de dirección de empresas. No me interesa la carrera política y no me interesa la carrera parlamentaria. No sería bueno en eso. Cuando alguien viaja al exterior, nos ocurre a todos, ¿no? Y cuando permanecemos un tiempo más de lo que significa una vacación y volvemos al Uruguay, siempre venimos con una imagen en nuestros ojos, ¿no? Y más en tu caso que ves el tema técnico y venís de charlas con el desarrollo y la evolución, la tecnología y todos esos cambios. ¿Cómo ves al Uruguay? ¿Lo ves tan lejos de cumplir esas metas comparado con la región o con el mundo o como que estamos en carrera? Es una muy buena pregunta y te diría que tengo una sensación dual. En los últimos 3 años que me ha tocado viajar mucho, veo la diferencia que hay entre otras sociedades y nuestra sociedad y a veces me asusta cómo hemos renunciado a pensar en nuestra sociedad, cómo hemos dejado que el 140 caracteres defina nuestra vida y que no profundicemos en las cosas más profundas, que no profundicemos en las reflexiones que deberíamos tener como personas. Eso me preocupa y me preocupa mucho. Me preocupa lo que te decía también, las carencias que tenemos en Uruguay de STEM, ciencia, tecnología, economía, ciencia, tecnología, matemáticas. ¿No? Sí. Y por otro lado, me llena de orgullo que nos inviten. Yo voy al exterior porque nos invitan a exponer el caso de Uruguay y la estrategia de ANCAP en la transición energética. Y sentir que ahora en el mes de octubre tengo que ir 2 veces a Londres a eventos internacionales y una vez a San Diego, especialmente invitados por los organizadores porque quieren escuchar la estrategia de ANCAP, porque les parece cautivante, les parece de avanzada, es también motivo de orgullo. Entonces hay una especie de dualidad. Alejandro, hemos llegado al final. Gracias por tu visita, por esta charla tan cálida como siempre nos tenemos acostumbrados. No, al contrario, le agradezco, soy yo y a las órdenes. Gracias. Amigos, nos vamos y nos reencontramos dentro de poco. Adiós.